Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre celestial, amado Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te rogamos en esta hora, Señor, luego de este tiempo precioso de fusión, de comunión contigo, de intimidad contigo. Rogamos tu favor, Señor, para que nos estés enviando un espíritu de revelación y que tu palabra, Señor, esa palabra que viene de tu corazón, no la palabra del hombre, Señor, no la palabra que manipula, sino la palabra que sella y que transforma las vidas, sea sobre cada una de nosotros, Señor. En este lugar hay tierra fértil, hay corazones dispuestos, hay mentes abiertas para que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Lo creo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él... Gloria a Dios. Porque Él nos ha confiado su palabra y esto es un privilegio. Hubo tiempos donde nadie podía leer la palabra con la libertad que tenemos nosotros en este tiempo. Porque no la entendían, porque no sabían leer, porque no conocían los lenguajes originales. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios que nos bendice, que nos liberta, que nos sana, que nos prospera. Y yo me gozo cada vez que tenemos la posibilidad de estar juntos compartiendo su palabra. Saben que en estos días, esta semana, se ha convocado a toda la semana de oración aquí en la casa del Señor por temas muy específicos. Por sobre todas las cosas, el motivo de oración eran las familias, cada familia. Y gloria a Dios porque, bueno, en realidad fue una convocatoria más para las hermanas, para las mujeres. Algunos de metidos ahí estábamos a veces en el medio, pero gloria a Dios por la cantidad de hermanas que han venido a orar. Y yo creo que así como es tan importante que oremos, hay cosas que Dios nos pide en su palabra y necesitamos estar atentos. Por lo menos prestar atención para recibirlo y poder aplicarlo, poder ponerlo por obra. Alguien tal vez está diciendo, pero hermano, yo no tengo familia. No, sí que tenés familia. Tal vez te referís a que tu familia está en otro lugar, o puede ser que no tengas una familia biológica, pero déjame recordarte que esta es una familia, y yo creo que es una familia gloriosa. Porque aunque a veces cometemos errores, yo sé que alguien puede pensar una cosa es decirlo y es real que a veces lamentablemente la iglesia del Señor Jesucristo tal vez dentro de los errores que tenemos puede ser que a veces no funcionemos como familia, pero necesitamos avanzar para funcionar como una familia. No decir yo ya lo sé todo. Te aseguro que el que piensa que lo sabe todo no sabe nada. Y aquel que dice, sí, verdaderamente yo no sé nada, ese sabe un poquito más. Porque cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nos damos cuenta que por sobre todas las cosas tenemos que desarrollar el amor por Él y aferrarnos a Él, como muchos yo veo que lo están haciendo y le doy gracias a Dios. ¿Por qué les digo? Ahora vamos a entrar en tema. Pero ayer cuando terminamos la reunión de matrimonio se me acerca una hermana y me dice, me vino a pedir oración por un hermano que se comunicó con ella, que está en el norte. Le digo, ¿por quién? Y cuando me dice el nombre le digo, ¿pero cómo? Si él es el mismo. Me dice, sí, es él. Digo, pero si cuando llegó aquí el Señor hizo algo maravilloso en él, lo sanó, le dio una familia.
Pero me acuerdo que después que el Señor lo empezó a bendecir, le abrió puertas de trabajo. Un día yo lo encontré porque ya no lo veía. Y le digo, ¿qué pasa que no te veo en la casa del Señor? No fue directo, pero indirectamente su postura, miren, yo lo entendí por lo menos de esta manera. Ya no lo necesito a Dios. Fue lo que yo entendí. Como diciendo, ya no me sirve Dios, ya todo lo que yo quería me lo dio. Yo fui cuando no tenía nada, cuando estaba enfermo, recibí la sanidad. No me dijo Él eso, pero yo entendí eso a través de lo que Él me dijo. Recibí la sanidad, tengo dinero, Dios me dio una familia, y es como que se olvidó de Dios, como si Dios fuera un juguete o un juego. Y esto no es un juego, mis amados. De cuando yo lo necesito, entonces lo tomo. Cuando me aburro, lo dejo. Cuando quiero divertirme porque me siento solo o vacío, lo tomo de vuelta. Cuando me cansé, lo vuelvo a dejar. No. Si el diablo a alguien le está metiendo ese pensamiento, yo te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, que cierres cualquier puerta que tenga que ver con esto. Porque el Dios del cual yo te vine a hablar y que predicamos en este lugar es un Dios fuerte, es un Dios celoso, es un Dios que dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también este Dios del cual te vine a hablar es un Dios que dice que Él hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y yo siento que aquí hay un pueblo que ama al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que Dios es fiel, mis amados. Y necesitamos que Él nos hable. Yo creo que cuando Dios nos habla es algo glorioso. Porque mira, cuando Dios no habla es delicado. Dice en Santiago capítulo 1, creo que es versículo 21. Déjame buscarlo. Santiago 1, 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces tenemos que dejar de lado los pensamientos de distracción porque Dios nos quiere hablar. Y yo sé que a veces cuando se habla de temas familiares no es fácil. Sobre todo si están los hijos, porque tu hijo te conoce y sabe cómo sos en casa, o la esposa. Yo desde acá a veces cuando estoy compartiendo, porque desde aquí se ve todo, hermano. Y uno a veces hasta ve tipo... yo hace mucho que no juego al truco, pero había una seña que era así. Era el 7 de espada o el 7 de oro. Nadie sabe ahora, yo sé que varios saben, pero se hacen los distraídos. Pero bueno, había una serie, yo creo que hay esposas que mientras está hablando la palabra, están así, lo tienen al esposo al lado, como diciendo, eso es para vos, esa es para vos. Y yo sé que no es fácil cuando nos exponemos a los temas familiares, pero gloria a Dios que el Señor por su misericordia nos habla. Porque es terrible cuando Dios no habla, mis amados. Es más, miren, en la palabra yo veo casos que cuando Dios no hablaba, era por algunos asuntos bien delicados. Por ejemplo, a los hijos de un sacerdote llamado Elí, Dios no les habló más. ¿Y sabes por qué no les habló? Porque los iba a matar. Sonrían que Jesús los ama. Pero estoy recordando eso. Por eso, gloria a Dios que el Señor nos hable hasta para tirarnos la oreja, coscorronearnos, pero bienvenida es la palabra de Dios. Porque Él te ama, porque incluso cuando nos disciplinas, porque somos hijos. Y Elí le decía, porque Dios ni siquiera le hablaba a Elí. Porque Elí no los estorbaba a los hijos cuando hacían cosas malas a Dios.
Entonces Dios le empezó a hablar a Samuel, a un pequeño, y Elí se desesperaba. Iba y le decía a Samuel que por favor le hable. Es más, en un momento le dice, más vale, yo me lo imagino que Elí lo agarra y como diciendo, más vale que me digas todo lo que te dijo Dios. Como diciendo, si no, te voy a agarrar yo. Y Samuel empezó a hablar y Elí dijo, sí, te habló verdaderamente Dios. Dios no le estaba hablando porque se había desviado. Entonces yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque estamos aquí compartiendo juntos palabra de Dios y buscando juntos más de su presencia. Pero recibamos la palabra para nosotros. No seamos los creyentes esquivadores. Me estoy inventando una clase de creyente ahora. Yo me imagino el creyente esquivador que dice, esa palabra era para fulana que no vino. Esa otra era para mi suegra que no se congrega. Esa otra era, claro, y nos volvemos porque estamos pensando en que todo lo que Dios habla es para el que no vino. Y yo creo que Dios nos habla a nosotros. Y qué maravilloso que es oír la voz de Dios a través de su palabra. Y yo estaba meditando en algo que les quiero mostrar. Un versículo que lo leí también en algunas versiones y me llamó la atención lo que Dios expresa ahí, pero también lo que Dios nos pide que hagamos. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 45. Tal vez lo lean algunas versiones. Ezequiel 45, versículo 20. En la versión Reina Valera del 60 dice de la siguiente manera: así harás el séptimo día del mes para los que oigan esto, para los que pecaren por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Yo mientras leía este versículo sentí que tenemos que extraer algunos principios. Creo que es importante que podamos extraer algunos principios de pasajes como este. Por ejemplo, en otras versiones, en la Biblia al día, este mismo versículo dice de la siguiente manera: lo mismo harás el día 7 del mes con todo el que haya pecado sin intención o por ignorancia. Quiero mostrarles en las diferentes versiones cómo se puede llegar a pecar, por ejemplo, por error, por engaño, por ignorancia. Esta versión dice sin intención o por ignorancia. Así el templo quedará purificado. Otra de las versiones, por ejemplo, la Biblia Pratt o la versión moderna, dice este mismo versículo: así harás al séptimo del mes, a causa de cada uno que pecare por ignorancia. Esta versión dice, y a causa de los simples. Así harás la expiación por la casa. Fíjense que puede haber, yo me detuve en esto, como que hay diferentes motivos por el cual uno puede cometer pecado. Puede ser por ignorancia. Bueno, aquí menciona algunos motivos, pero también dice que hay que hacer algo. O sea, yo empecé a preguntarme mientras leía esto, pero Señor, entonces hay que hacer expiación. ¿Qué es expiación? Por ejemplo, el que peca por ser simple. ¿Qué es un simple? Porque, hermano, no es un simple de jamón y queso. ¿Qué querrá decir el Señor? Le leo una versión más, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo. Este mismo versículo dice: y así harás en el día 7 del mes, oí esto, por cualquier hombre que cometa una equivocación. Ahora vamos a seguir leyendo, pero quiere decir que hay equivocaciones que nos conducen al pecado. Aparte de lo que decía una tía mía, que decía que el que tiene boca
Usted tiene la misma tía, me parece. El que tiene boca se equivoca y con eso, como siempre, apañando al equivocador. Hermanos, todos nos equivocamos. Yo me equivoco, a veces cometemos errores, metemos la pata, pero a mí me llama la atención algo, que hay equivocaciones que nos pueden conducir, por lo menos por lo que dice aquí, así harás en el día 7 del mes por cualquier hombre que cometa una equivocación y por cualquier inexperto, y ustedes tienen que hacer expiación por la casa. O sea que si me equivoqué no es jactarme, bueno, todos se equivocan y de esa manera me autojustifico. No, tengo que hacer algo. Aquí habla de equivocación y habla de cualquier inexperto. Ahora, alguien puede estar pensando mientras yo leo esto, hermano, no sea tan exagerado. Si sabe que todos nos equivocamos, ¿quién no se equivoca en lo más mínimo? Sí, yo lo sé, pero también trato de prestar atención a lo que Dios me está hablando. Y hay un versículo que mencionamos ayer en la reunión de matrimonios, donde dice, cazadnos las zorras gigantes. Claro, no dice las zorras grandes, enormes, entre paréntesis. Qué importante es, ahora que dije cazar, porque no dice casemos o voy a casar, no, casarnos. Ahí está hablando el amado y la amada, o sea, el matrimonio, la importancia de la ministración. Si bien esto tiene que ver con matrimonios, también tiene que ver a título personal, que cada uno sepa que hay cosas que deben ser presentadas delante de Dios. Que es importante poder tener a alguien en quien confiar, una autoridad espiritual para ser ministrados. En el caso de los matrimonios, ese casarnos las zorras tiene que ver con que hay cosas que uno metido, esto es como en un partido de fútbol, los que están jugando hay cosas que no las ven. Por eso hay un técnico del lado de afuera que trata de solucionar los errores. De la misma manera dentro del matrimonio y sobre todo cuando cada uno se quiere quedar con la razón, se entra en algo donde necesitan que alguien de afuera les case esas zorras pequeñas que son terriblemente peligrosas. Ahora vamos a ver por qué son peligrosas, pero entonces es importante buscar a alguien que nos pueda ministrar y dejar de lado esos conceptos erróneos o quizás hasta diabólicos de decir los trapos sucios se lavan en casa, porque eso no lo dice la Biblia. Por lo menos la Biblia que leemos nosotros, ese versículo no está. Porque eso es una manera de justificarnos y decir, no, las cosas pasan aquí y Dios hay cosas que quiere que sean presentadas para que sean expuestas, aconsejadas por un ministro, por una autoridad y de alguna manera esas zorras pequeñas son casadas. Mirá, ese versículo que está en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, dice, ¿dónde? 2:15. Aquí está. Dice, casadnos. Fíjate que le está hablando a alguien fuera del núcleo matrimonial. Casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Desde luego que aquí no se está refiriendo al animalito. Literalmente habla de un animal. Yo creo que el animal no tiene nada. Es más, si uno ve un zorro, hasta parece tierno. Yo la última vez que fuimos a Tolwyn a una actividad, pasé por un parador y justo mientras voy pasando estaba todo vacío, desierto. Pero me pareció ver 2 o 3 zorritos ahí. Y entonces me detuve con el auto y me paré ahí al lado. Un paisaje frente al Fagnano hermoso, me quedé ahí un rato y los zorritos ahí al lado. Hasta si uno los ve parece tiernos, no tiene nada que ver, no está hablando en sí del animal.
Aparte había una serie que yo miraba que se llamaba El Zorro y estaba buena, con Guy Williams. Pero lo que está diciendo aquí es, hay problemas que son problemitas, y si no los agarramos cuando son problemitas, luego se transforman en gigantes. Fíjate que lo que echan a perder esas grandes viñas o esos campos que están florecientes, o sea, nuestros conflictos no son contra gigantes. Van a ser contra gigantes si no tomamos la responsabilidad de agarrar a esos problemas pequeños. Mirá, en la versión, ahora vamos a volver al otro tema, pero la Biblia Kadosh, acerca de este tema, quiero mostrarte cómo dice. La Biblia Kadosh dice este mismo versículo: caza las zorras para nosotros, sí, las zorras pequeñas. Ellas están arruinando las viñas cuando nuestras viñas están florecidas. Yo entiendo esto, que es como que cuando la iglesia está floreciendo, que está avanzando más allá del crecimiento numérico, cuando está avanzando en los propósitos de Dios, comienzan a introducirse algunos problemas pequeños que si nosotros no los detectamos o no los atendemos, es peligroso, es delicado. Mirá, una viña en cierne, ¿qué da la viña? Ayúdeme, a ver, vamos a pensar un poquito. Es que yo creo que es interesante este tema también. Porque si el Señor nos está pidiendo a través de este pasaje, nos está mostrando que nuestras viñas están florecidas. ¿Qué da una viña florecida? Uvas, muy bien. O sea, la viña cuando florece da uva. ¿Y qué se hace con la uva? Vino. ¿Y qué representa el vino? El gozo. Entonces, ¿por qué el Señor nos está diciendo detecten los problemas cuando son pequeños? Porque si no se van a transformar en gigantes y les van a terminar arrebatando el gozo. Y a veces sucede eso dentro del cuerpo de Cristo. Como que se hace todo religiosamente. Se pierde el gozo porque se han filtrado las zorras pequeñas, porque no han sido detectadas o porque no han sido atendidas. Un salmo, creo que es el 128, dice: bienaventurado el varón, el que teme a Jehová. Dice: tu mujer será como vid que da fruto a los lados de tu casa, y tus hijos serán como olivos alrededor de tu mesa. Por eso yo creo que aquí es importante que el varón sea temeroso de Dios. Porque eso va a permitir, en el caso de la esposa, que ella, si el varón es temeroso, la consecuencia va a ser que su esposa va a dar fruto. Mira, ahí habla de la vid y habla del aceite. Dijimos que de la vid se obtiene el vino. Y el aceite, o sea, uno puede ir a un supermercado y comprar vino, comprar aceite, pero esos son ya elementos que están terminados. ¿Cuántos saben cómo se logra el vino? Veo que saben bastante, está bueno lo que me están diciendo, es verdad. O sea, yo ya ni sé de qué estoy... Bueno, este pasaje dice, mira, tu mujer será como vid, está hablando del que teme al Señor. Será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, de la vid uno puede ir a comprar el vino. Pero el vino es la materia prima ya terminada. Pero ¿cómo se logra el vino? Y ustedes me lo están diciendo. Hay que pisar la uva, fermentar la uva.
O sea, la uva, el proceso, entra en un lugar, dice la Biblia, que se llama lagar. El lagar es un lugar donde quizá más de uno, si ve cómo se obtiene el vino, dice: yo no tomo más vino. Pero qué rico es el vino patero. ¿Por qué se llamará vino patero? ¿Con qué lo pisan? Con los pies, me dice. Bueno, con los pies, vamos a hablar bien. Pero si es patero es porque lo pisan con los pies. Pero bueno, el vino es como que la uva se mete en el lagar y ahí se pisa, se va machacando. Y dice: tus hijos como plantas de olivo. ¿Qué sale del olivo? Aceitunas. ¿Y cómo se obtiene el aceite? Aleluya, prensa. El Señor estaba en un lugar llamado Getsemaní. Ahí es donde describe la Biblia que su oración era tan fuerte que él llegó a sudar como gotas de sangre, hermanos. El Señor, el Padre, ahí es donde le envía un ángel para fortalecerle. Bueno, y toda la historia que la pueden leer allí en el Evangelio de Lucas. Pero el tema es este. Nosotros hablamos de vino y aceite, son productos terminados, pero hay un proceso que es glorioso. Y claro que somos agentes de bendición, no porque lo esté inventando yo, Dios lo ha querido de esa manera, Dios lo ha establecido y te está llamando para ser un agente de bendición. Claro que a veces nos cuesta entender esto o creerlo, sobre todo en medio de problemas que tantas personas me cuentan que están atravesando, pero a veces esos problemas, esas circunstancias adversas son de alguna manera un trampolín para alcanzar las bendiciones de Dios. Bueno, tenemos el caso que estuvimos y que estamos hablando de Ruth, una mujer que si ella miraba lo que la rodeaba era para prácticamente deprimirse. Había perdido a su esposo, su suegro había muerto, su cuñado había muerto, su suegra estaba desanimada, estaba amargada. Sin embargo, Dios puso sus ojos sobre esta mujer, vio la actitud de esta mujer, como está viendo tu actitud. Esta mujer, más allá de lo que le decían, más allá de lo que vivía, ella dispuso su corazón para no retroceder. Y qué importante vos que me estás mirando, que no des ese lugar. No has sido llamado para retroceder, no fuiste llamado para volver atrás, no. Dios nos ha llamado para establecernos, estoy hablando en el plano espiritual, mantenernos firmes y avanzar. Esta mujer llegó en una situación de maldición. Ruth, la moabita. Ruth, la maldita, podríamos decir. Sin embargo, el dueño de ese campo, llamado Booz, figura del Señor Jesucristo, la miró, vio lo que ella estaba atravesando. Dio órdenes, no solo para que no la molesten, sino para que ella se quede en ese campo, para que beba el agua que traían los criados, los siervos de ese lugar y que de esa manera pueda ser bendecida. De la misma manera, en este tiempo, el Señor Jesucristo no quiere que vayas a otros campos donde hay confusión. No quiere que vayas a beber aguas que pueden estar contaminadas, porque tenemos el agua de su palabra, que es la Biblia, la palabra profética más segura. Y qué interesante que cuando termina el libro de Ruth, esta mujer, figura de la iglesia, termina siendo la dueña del campo, termina siendo la dueña de todo. ¿Por qué? Porque Dios puso sus ojos sobre ella y ella fue bendecida. Esto mismo quiere hacer el Señor con tu vida. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en una próxima entrega. Desde los confines de la tierra presentamos
edificados por la palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.